forzar. Prefiero dejarlo en 0.17. A ver, si con eso ahora lo supero el problema, ¿no? Vuelvo a verificar, ¿ya? Vuelvo a verificar. 0.08 más 0.10 más 0.40 más 0.20 más 0. Ahora sí 17, ya no 18 ahí, más 0.05 igual a 1. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya puedo con mayor tranquilidad decir, bueno, como aquí me salía más de 1, con este tipo de redondeo que estoy haciendo yo acá, lo he convertido todo en suma igual a 1. Como verán, acá me estoy saliendo de las reglas del redondeo matemático, ¿sí? Me estoy saliendo. Por eso a eso yo lo llamo redondeo estadístico. Podemos forzar, no hay ningún problema. La estadística admite eso, porque al final simplemente se trata de porcentajes. Un valor más, eso no va a afectar al hablar en términos porcentuales. De tal manera que si es que a alguien se le ocurriese hacer redondeos de esa naturaleza, háganlo. A ver, otro tipo de redondeo acá. Bueno, no me gusta acá manejar 2 decimales, me gusta manejar un solo decimal. ¿Ya? Vamos a construirlo. Voy a volver a hacer acá, pero auxiliarmente acá. Ya lo voy a hacer auxiliarmente acá. ¿De acuerdo? Wow, ¿qué ha pasado con esto? Esto ya no se me va a borrar. Si no, retorno atrás. ¿Qué problema? Vamos a escaparnos un rato de acá, ¿ya? A ver si me permite borrar esto. No, me va a borrar todo. Bueno, lamentablemente, simplemente lo voy a tapar acá, ¿ya? Bueno, vamos a anular esto, ¿sí? Lo voy a borrar después, esta parte. Ya, quién sabe yo que quería hacer solo con un decimal. Y acá lo puedo poner un 0. Haciendo mis redondeos, acá 0.1, ¿sí? Así, ¿no es cierto? Acá que sea también 0.1. Ya, así. Acá que sea 0.4. Ya. Acá que sea 0.2. De acuerdo. Acá tendría que ser 0.2. Sí, no. Si quiero hacerlo así, estoy haciendo un redondeo de esa naturaleza. 0.2. Acá, bueno, quién sabe lo ponga un 0.1. Así. ¿Será que me sale 1? ¿Será que me da 1? 0,1 más 0,1 más 0,4 más 0,2 más 0,2 más 0,1. No me da 1, ¿no? Es más que 1. Entonces, hay que tener cuidado de manejar adecuadamente las frecuencias relativas. No hay que hacerlo nomás un redondeo así como uno quisiera hacerlo y que estemos cometiendo el error de que el valor de la suma se pase o sea menor que 1. ¿De acuerdo? Además, en algunos casos hasta sale de lo estético, ¿no? Yo diría sí, porque fíjense, acá estoy hablando de 0.1, acá también uno puede decir, pero ¿qué pasa acá? Si este es 3 y este es 4, ¿por qué va a tener la misma frecuencia, no? O en esta parte, acá es 8 y aquí es 7 y estás manejando como un valor de la misma frecuencia, no puede ser. Un valor igual, no puede ser. Entonces, siempre en el momento de construir las frecuencias relativas, hay que tener cuidado de que esté debidamente bien realizada. Hay que cuidarse de eso. No interesa que sean con 2 decimales, hasta 3 decimales. Podemos todavía soportar acá para que la suma siempre nos dé 1. Ya cuando queremos reducir decimales, habrá que tener el cuidado de hacer un buen redondeo, que no se salga también de la estética, ¿no? Hay que tener cuidado de eso, ¿sí? Pues como verán, en estadística es siempre permitido esa situación, ¿de acuerdo? Bien, voy a borrar esta parte, así no vamos a poder hablar de esta parte. Voy a
salirme un rato. Voy a tener que borrar, no sé cómo lo voy a hacer, pero me va a borrar todos los datos, ese es el problema. En el momento de querer borrar estos otros, voy a tener que borrar todo lo que he hecho acá. Bien, mejor no. Voy a simplemente colocar un marcador. Lo voy a tapar. Voy a tapar eso. Esperen un momentito. Vamos a hacer con... Ya lo voy a tapar esta partecita. ¿Ya? Así. Porque si voy a querer borrar, pues se va a borrar todo. Bien. Bien. Ya las frecuencias absolutas acumuladas, como les decía, siempre empieza por el primer valor absoluto. 3, 3. ¿Sí? Siempre empieza ahí. Ya para el siguiente valor hay que sumar estos dos. 3 más 4, 7. Para colocar el tercer valor, sumamos los 3, ¿no es cierto? Aquí sería 23. 23. Estoy sumando los 3. Aquí sumo los 4, ¿no es cierto? Sería 31. ¿Sí? Aquí, para este segundo, para el quinto valor, quinta frecuencia absoluta acumulada, sumo los 5. Y aquí sería 38. 38. Y al final, sumo los 6. Y aquí sería 40. Esa es la forma de calcular las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Ya? Acumuladas. Y cuando quiero calcular las frecuencias relativas acumuladas, hago lo mismo. Empiezo por acá. La primera frecuencia relativa. Siempre va a ser el primero. Siempre se va a repetir eso. Luego, para encontrar la segunda frecuencia relativa acumulada, sumo estos dos. Sumando estos dos, voy a llegar a 0.175. Si están con máquina de calcular, mejor, ¿no? Porque yo lo estoy haciendo de memoria acá, las sumas. Luego, para calcular la tercera frecuencia relativa, sumo los 3 y la suma me da ahí 0.575. ¿Okay? 575. Sigo bajando y para encontrar la cuarta frecuencia relativa acumulada, sumo los 4. Y sumando los 4 voy a llegar a 0.775. ¿Sí? Luego, para anotar la quinta frecuencia relativa acumulada, sumo los 5. La suma sería igual a 5, 95, 0.95. ¿Sí? Y al final, la suma de los 6 es igual a 1, que lo voy a anotar acá de esta manera. Esa es la frecuencia absoluta relativa acumulada, o simplemente frecuencia relativa acumulada. Estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas son las que se utiliza para poder encontrar cualquier estadígrafo que nosotros vayamos a ver. Las 6. Estas otras dos simplemente es adicional. No se necesita. No hay necesidad de construir esas dos columnas porque, reitero, no tiene el uso correspondiente.
Estas que hemos encontrado, sí. Para encontrar la media aritmética, mediana, moda y todo lo que vayamos a ver, esas columnas sí nos van a ayudar bastante para poder calcular los estadígrafos que queremos. Las dos últimas, reitero, es simplemente adicional. Ya, adicional. Y por eso que lo llaman la inversa, ¿no? La inversa, porque se empieza calculando del total de datos, lamentablemente. Fíjense que nosotros acá hemos calculado a partir de este valor, ¿no? De ese valor ha ido subiendo hasta llegar a 40. Pero para esta otra, parte de 40. ¿Sí? Parte de 40. De tal manera que en vez de sumar, va restándose. ¿Ya? Va restándose de esta manera. Pero reitero, este es adicional, no hay necesidad de que se lo aprendan. Esta parte no tiene razón de que tengamos que aprenderlo de memoria. Esto no se lo va a utilizar para nada, pero como conocimiento sirve. Empieza de 40, por eso lo llaman también estas frecuencias mayor que a estas otras menor que. Así que sabe que lo van a encontrar en algún libro con ese nombre, ¿ya? Menor que, mayor que, pero las mayor que no se utiliza para nada más que para hacer una gráfica y nada más. Bien, ¿cómo hacemos? Restamos 40 menos 3, 37. 37 menos 4, 33. ¿Sí? Estamos, por eso está disminuyendo. 33 menos 16 sería, ¿no? Menos 16 sería 17. A ese 17 lo restamos 8. Me queda 9. ¿Sí? Y a este 9 lo quito 7. Y me queda 2. Entonces, fíjense cómo partimos del mayor y acabamos en un valor pequeño. Pero esta es la inversa de estas frecuencias absolutas, ¿no? De estas frecuencias absolutas acumuladas. Es su inverso. Por ejemplo, en esta columna termina en 40. ¿No es cierto? Empieza de 3 y termina en 40. Esta otra empieza en 40 y va a terminar obviamente en 2 porque se va restando. Lo mismo ocurre con esta otra, la frecuencia relativa acumulada mayor que, porque vamos a empezar de 1. Empezamos de 1 y vamos restando estos valores para completar acá. En vez de sumar, por eso restamos. ¿Ya? A ver, lo completaremos ahí. 1 menos 0.075. Eso nos da 0.925. 0.925. A ese valor lo restamos 0.10 menos 0.10 quedaría 0.825. 0.825. A ese dato lo restamos 0.40 menos 0.40 quedaría en 0.425. 0.425. A ese valor lo restamos 0.20, ¿no? Y restándolo tenemos obviamente acá, simplemente hay que quitarlo 2, 0.225. A este valor lo vamos a restar 0.175. Y nos va a quedar 0.05. ¿Sí? Nada más. Por eso es un caso inverso. De tal manera que esta no lo vamos a utilizar para nada.
Ya simplemente, adicionalmente lo estamos calculando porque pueden encontrar en algún libro de estadística o en algún ejercicio estadístico donde aparezcan estas frecuencias. Pero como les digo, no sirve absolutamente para nada, sino simplemente para poder graficar inversamente. ¿Ya? Bien. Ahora voy a borrar, ahora sí puedo borrar todo, ¿no? Ahora sí voy a borrar todo. Porque voy a utilizar, ya no 6, voy a utilizar 7 intervalos. ¿Ya? 7 intervalos. Ya no vamos a hacerlo con 6, vamos a hacerlo con 7. Para eso voy a tener que salir para borrar todo esto. ¿De acuerdo? Bien, espero que ya lo tengan este cuadrito en alguna parte registrado, anotado, porque vamos a encontrar otro cuadro de frecuencias, pero esta vez con 7 intervalos de clase. Vamos a descartar acá. Todo esto lo vamos a borrar. Bien, seguramente se ha salido, ¿no? Vamos a comprobar. ¿Ya no estamos compartiendo o se está compartiendo pantalla? Ya no, ¿no? ¿Sí? No, ¿No es cierto? Se ha salido, ¿no es cierto? Se está compartiendo. ¿Se está compartiendo? ¿Se está viendo la pantalla? Yo quiero no que hay nada, dice. se ha quedado en blanco la pantalla. Está Dicen, compartiendo pantalla. se ve la pantalla, pero Mira, sale pues, negro. Dice. ahora sí, sí se ve, Ahora ahora sí sí. está la tablita. Ah, no, claro, la tablita ya está en blanco, ¿no? Ya está en blanco porque vamos a llenar ahora con 7 intervalos. ¿Ya? Vamos a construir otro cuadro. Con la misma información, pero con 7 intervalos de clase. A ver, ¿en qué va a ser la diferencia con el anterior? Bueno, ya no hay necesidad de calcular el número de intervalos. Vamos a tomar el 7. Y lo que va a cambiar es el recorrido. La Eso, la amplitud. amplitud, correcto. Eso es lo que va a cambiar. El C sub I va a cambiar porque vamos a dividirlo esta vez ya no en 6, sino lo vamos a dividir entre 7. Es 134, el valor más alto, ¿no es cierto? 134 menos 42 entre 7. Vamos a ver cuánto nos sale ahí. La diferencia obviamente era 134 menos 42, era 92 la diferencia, dividido entre 7, y eso nos da a 13.14, 28, etcétera, ¿no? Hay más decimales, ¿de acuerdo? Hay más decimales acá. Y en esta parte, reitero, hay que hacerlo un redondeo siempre al inmediato superior. No interesa como acá, aunque sea 1, no hay problema. No hay problema. Esto debe redondearse a 14. ¿Ya? Para no manejar decimales. Eso está permitido. ¿De acuerdo? Bien, a ver, vamos a ver ahora a cuánto llegamos, cuánto va a ser el límite superior, porque acá va a cambiar también un poco. Pero siempre empezando del 42. Ahora, de ser 42 más 14, sería 56. ¿No es cierto? 56. Repetimos acá otra vez 56 y lo sumamos otra vez 14 y sería 70. Muy diferente, ¿no es cierto? Los límites, muy diferente. Repetimos acá 70 y otra vez lo sumamos 14. Sería 84. 84. Anotamos otra vez 84 y lo sumamos otra vez 14. Sería 98. Por eso cuando son valores enteros es fácil sumar, no hay problema. Pero cuando son decimales ya complica un poco el cálculo de los límites, ¿no? 98 más
14 sería acá 112. 112, ¿no? Anotamos otra vez 112 y nos vamos hasta 126, o sea, más 14, ¿no? 126. Fíjense cómo va a entrar acá el último valor, el 134, va a entrar en este último intervalo. Va a entrar en este porque va a ir hasta 140. 140. ¿Eh? Esa es la única diferencia, ¿ya? Se ha ampliado el número de intervalos, pero también se está ampliando el límite superior y eso no va a afectar en nada y si afectará mínimamente en el valor real que podamos encontrar, pero eso no implica de que no podamos hacer este tratamiento. Acá entonces vamos a encontrar otras marcas de clase, vamos a encontrar otros valores frecuenciales, ¿no? Vamos a hacer eso para que ustedes también lo tengan, este otro cuadro con 7 intervalos, ¿no? Acá está 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya no hay necesidad de anotar esto. Es cuestión de anotar los números de intervalos y nada más. Pero para tener la referencia correspondiente. Ahí están los 7 intervalos de clase. Bien, vayamos a calcular la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Se suman los dos límites y se lo divide entre 2, ¿no? Aquí es 49. ¿Y qué les dije del truco? Cuando es constante todo esto, a este valor Aumentarle 14, nada más que 14. 63. Y a cada dato 14, 14, 14. Exacto. Eso no se va a olvidar. Más 14, 77. Y si quieren comprobar, compruébenlo, no hay problema. Más 14, 91. Más 14, 105. Más 14, 119. Y más 14, 133. 133. Como verán, ya son otras marcas de clase, ¿no es cierto? Son diferentes las marcas de clase. Pero eso porque hemos alargado un poco el número de intervalos. Ahora, las frecuencias también van a cambiar porque ya no van a ingresar todos. Van a ingresar menos en algunos casos y en otros va a aumentar el número de frecuencias. ¿Cuántos datos hay entre 42 y 56? Vamos a ver y vamos a contar rápidamente. 2 datos. Entre 56, solamente 2, el 42 y el 56, ¿no es cierto? 2 datos. Mayor a 56 hasta 70, inclusive, desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 6. ¿No? 5 nomás, dice. 5. Hasta acá. No, hasta el 70. 5 sería. Hasta el 70, Sí, ¿no? 1, por 2, eso, 3, 4, 5. Desde el 58, dice. Sí, Desde el 58. perfecto, está bien. 5. ¿Sí? Del 70 para arriba hasta 84. Hasta acá. Del 70 para arriba. Hemos contado hasta acá, ¿no es cierto? Voy a separar así. Mejor así. Hasta el 84. Hasta el 84. Hasta acá. Mejor me separo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? 13. Mayor a 84 hasta 98. Hasta acá. ¿No? Lo que no he contado. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Mayor a 98 hasta 112. Doctor, disculpe, de 70 a 84 solo son 12. A ver, desde el 85. O sea,
Sí, porque es desde 70 a 84. Arriba sería desde 75. Ah, claro, desde el 1, 70, 2, sería claro, 2. hasta el 98, ¿no? Hasta el No, no, 98. el de Hasta acá. arriba. En el de arriba dice, Una, es de 70 a 84. a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Desde 70 es, dice. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá es hasta el 70, ¿sí? Ujú. Hasta el 70. Vamos a ubicar mejor. Por eso de regresar con imágenes me complica. Hasta el 70. Hasta acá. Obvio, tienes razón. Hasta aquí era, ¿no? Sí, Hasta Liz. aquí. Correcto, tienes razón. Gracias. Tendría que ser 12 entonces. Ah, sí. Hasta aquí, ¿no? Hasta acá, ¿no? Ya me he perdido otra vez. Desde el 56. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfecto. Ya no es 13. Borramos acá. Borramos este y colocamos 12. Ahora sí. Desde el 84 para arriba hasta el 98. Hasta acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso creo que está bien. 9. Desde el 98 para arriba hasta el 112. 111, aquí sería 115. Hasta acá, hasta 110. Como no hay 111 ni 112. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bien, de 112 para arriba hasta 126. Hasta acá, hasta 122, porque no hay tampoco más. 1, 2, 3, 4, 5. 5 también. Y el último, de 126 hasta 140, obviamente los últimos que quedan. 1, 2. A ver, sumemos si hemos hecho bien, porque eso es lo que nos va a indicar si hemos hecho bien o hemos hecho mal. 2 más 5, más 12, más 9, más 5, más 5, más 2. Total, 40 también. Entonces hemos hecho bien. No hay por qué preocuparse. Y este indicador nos va a servir de mucho porque por ahí nos podemos equivocar. Como hace rato me estuviese equivocando acá, en vez de 12, lo coloqué 13 y hubiese sumado 41. De tal manera que hubiese tenido que buscar dónde estaba el error para poder corregir. Eso nos ayuda bastante. La suma siempre debe darnos el total de datos. ¿Sí? Ya para encontrar estas otras ya lo sabemos cómo se encuentran. Licenciado, ¿No es cierto? por qué a mí me sale 45? A ver, 2. ¿Está bien? Estás con tu máquina, ¿no? Sí, Más 5. ¿Está bien? sí, Más 12. sí, Más 9. sí, Más 5. Más otros 5. sí, Más 2. sí. Ay, ya me 40. equivocaba. Lo siento, lo siento. No, no te preocupes. ¿No? 40. Eso es muy importante, reitero, para poder verificar. No tiene que ser más ni menos que el total de datos. Siempre nos debe dar exactamente igual. Por eso que no hay necesidad de duplicar, ¿no? No hay que duplicar, porque si hubiese un valor, por ejemplo, de 70, acá otra vez contaríamos 70, no, tiene que ser mayor a 70 y así para evitar duplicaciones. Bien, estas otras frecuencias, reitero, ya lo sabemos calcular, ya no lo vamos a hacer ahora, porque van a cambiar también, porque tendría que dividir 2 entre 40, 5 entre 40, 12 entre 40, 9 entre 40, 5 entre 40, así, para encontrar las frecuencias relativas, ¿no es cierto? ¿Sí? Así que eso se los dejo para ustedes en esta parte. Ya lo van a completar este cuadrito. Ahora, lo que voy a cambiar ahora, lo voy a hacer, a ver, hagamos con 13, ¿ya? Con 13. Vamos a mantener estos 7, pero lo hagamos con 13. ¿Por qué no hacer con 13? ¿Qué va a cambiar? Se podrá hacer con 13
en vez de 14? ¿Se podrá? Ahí está la pregunta. Como el anterior cuadro, ¿no es cierto? Nos salía ¿cuánto? 15.4, creo, ¿no? En el anterior cuadro. Si tomamos... 15.33. ¿ves? Si tomásemos ahí en ese cuadro anterior, como yo ya no lo tengo, tomásemos 15, hagan la prueba, lo que voy a hacer con este cuadro y ver a dónde sale. Como yo tengo acá 13, voy a mantener los 7 y voy a hacer con recorrido de 13, ¿ya? Porque matemáticamente me quedaría con 13, ¿no es cierto? El redondeo sería 13, matemáticamente, no ha de cambiar en absoluto, o aunque no, ni así, porque este 1 va a seguir siendo 1, aunque este 4 va a seguir siendo 1, matemáticamente. Entonces, a ver qué pasa con 13, ¿ya? Acá lo vamos a hacer simplemente acá los intervalos, porque esto ya no hay necesidad de hacerlo, porque no nos va a resultar, ¿ya? Lo voy a borrar esta parte de los intervalos, lo voy a borrar acá. Todo esto va a cambiar. Lo voy a hacer con 13. De tal manera que estos valores nada que ver. No se va a trabajar con esto. Vamos a hacer acá. Por eso que en estadística los redondeos son muy fundamentales. En algunos casos, salirse de la regla matemática, ¿no? Hay que nomás tratar de forzar un poco la información. Bien, voy a hacer con 13. ¿Ya? Acá es 42. ¿No es cierto? 42 más 13 sería 55. ¿Sí? 55. Estoy sumando 13. 55. Anoto acá 55. Sumo otra vez 13. Sería 68. Tomo 68. Lo sumo 13. Sería 70, 80 y 81. 81, correcto. Tomo acá otra vez 81. Lo sumo 13. Sería 94. 94. 94. 94 otra vez acá en el quinto, más 13. Sería 107. 107. 108. ¿No? No, ¿Sí? 107. 90. 107. Aquí está mal, pues. Aquí es 4. Estoy sumando con 5. ¿No? Aquí es 4. Está 107. aumentando, doctor. Sí, estoy aumentando. 107. ¿Ya? Sumamos a este 107, 13. 120. 120, correcto. Sumamos 13. ¿Y cuánto nos sale ahí? 133. ¿Ah? Eso es lo que quería yo demostrarles. 133. ¿Y dónde vamos a meter a este 134? ¿No? ¿Dónde? Si aquí es hasta 133, nos lo vamos a inventar y decir, no, lo aumentaremos más un hito. No. ¿Alguien se puede dar cuenta? Alguien se puede dar cuenta. ¿Cómo va a introducir el 134 en este intervalo que va simplemente hasta 133? Porque a alguien se le ocurre decir, no, lo aumentaremos un intervalo. No. Por esa razón, este tipo de redondeo, cuando queremos manejar términos enteros en los intervalos de clase, hay que subirlo al inmediato superior. No importa que sea 1, que sea 2, o sea cualquier valor, súbanlo al inmediato superior. De manera que es preferible que se pase del límite máximo a que esté por debajo de ese límite máximo, porque no vamos a poder introducir ese máximo en el último intervalo. Porque la suma acá sería hasta 39, porque faltaría introducir este dato. Y estaríamos, reitero, cometiendo el grave error de querer forzar y decir, bueno, como acá me sale, qué sé yo, 1, lo aumentaré a 2. Y con eso sumo a 40. No, el cuadro tiene que reflejar tal cual debe ser. ¿De acuerdo? Por esa razón. Por eso que en estadística, los redondeos hay que hacerlo estadísticamente, no matemáticamente. En algunos casos, cuando hay necesidad de forzar, hay que forzarlo.
¿Ya? Eso también lo vamos a volver a reiterar cuando estemos encontrando parámetros. Vamos a también hacer redondeos ahí, porque puede tratarse de datos enteros, ¿no es cierto? Datos discretos, de tal forma que también la información tiene que ir en datos discretos. Pero en estadística no podemos perder información. Es preferible ganar información. Ese es el objetivo de la estadística, ¿no? De ganar información. Mientras mayor información tengamos, mejor y no menor información. ¿De acuerdo? De tal manera que acá, obviamente, se va a presentar una incógnita de cuánto es por este dato que no va a poder ingresar acá. Podemos encontrar marca de clase, lo que sea podemos encontrar. Pero acá también esta marca de clase ya no va a ser fiel reflejo porque no se está tomando en cuenta al 134. De tal manera que una incógnita ahí, acá otra incógnita. Y por esa razón el cuadro de frecuencias no funciona de esa manera. ¿De acuerdo? Para que nos salga exactamente 134, exactamente acá, si queremos hacerlo así, tendríamos que tomar con todos los decimales. Aquí. Aquí tendría que venir con 7, con 8, no sé con cuántos decimales. Acá empieza igual y todo se va a ir modificando con todos los decimales. Si hacemos eso, vamos a llegar exactamente a 134. Eso sí les aseguro. ¿No? Eso sí les aseguro. Pero, obviamente, el hecho de manejar con decimales siempre molesta, ¿no? Siempre es incómodo. Por eso que en estadística, la mayor parte de la información siempre se trata de llevarlo a datos concretos, a datos enteros. Y en nuestra propia, en nuestro propio lenguaje, tratamos siempre de hablar en términos enteros, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra edad, no decimos cuántos meses, ni cuántos días, ni cuántas semanas tenemos, sino hablamos en términos enteros, ¿no es cierto? Tengo 18, 20, 25, 30, 35. Ya, así hablamos en nuestro propio lenguaje. Por eso en estadística también se da esa posibilidad de siempre tratar de manejar en números enteros la mayor parte de la información. Y por eso que podemos forzar, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Ahora ya se ha Yo tengo entendido una bien, ¿no? pregunta. Dime. Yo quiero saber cómo del 134 restado 142 dividido entre 7, ¿por qué salió 13? A mí no me sale, ¿por qué? A ver, acá la diferencia es 92, ¿sí? 92, ¿no es cierto? La diferencia de 134 menos 42 es Ah, ya, 92, ya. ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Sí, 92 dividido entre 7, 92 dividido entre 7. dividido entre 7. ¿Cuánto te sale? 92 dividido entre 7. Me sale 92 igual. ¿Cuánto te sale? sale 13,132857 y más números. 13.1485, etcétera, ¿no? A ver, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Les voy a quitar. Vamos a salir un rato de esto y vamos a compartir otra pantalla, ¿ya? Espérenme. Voy a compartir mi máquina de calcular, ¿ya? Espérenme un momentito. Vamos a salir un rato de acá. Por favor, Les voy a doctor. mostrar esto. Vamos a compartir, a ver dónde está mi máquina de calcular. ¿Dónde lo tengo? Acá lo tengo. Ahora sí, vamos a compartir. ¿Ya lo están viendo mi máquina? Sí, ahora sí. Ya lo están viendo mi máquina, ¿no? Sí. Ya esta maquinita no más consigan, sí.
¿Ya? ¿No es cierto? Acá hay muchas funciones que las vamos a utilizar nosotros. Por ejemplo, vamos a utilizar logaritmo, vamos a utilizar también la inversa para calcular algunos cálculos inversos, podemos calcular fracciones también. Es también muy útil el hecho de manejar quebrados. Muchas veces no queremos utilizar decimales, sino queremos utilizar quebrados también. Se puede utilizar. Vamos a encontrar también la raíz cuadrada, vamos a utilizar x al cuadrado también o a otra potencia también. Vamos a utilizar estas teclas. Por eso que es necesario de que tengan este tipo de máquina de calcular. Es la más comercial esta, ¿no? A ver, vamos a ver 92. 92 decía, vayamos por la diferencia. Ya vamos a ir por la diferencia. Es 134, ¿sí? Menos 42. Igual 92. 92 dividido entre 7 decía, ¿no es cierto? Como me sale 92 entre 7, aprieto esta teclita y me va a dar en decimales. 13.142857, ¿Cuál teclita etc. apretó? Dice. Esta, al lado de acá, esta de ese D que está ahí, eso lo convierte en decimales. Ya porque nos sale en quebrado, ¿no es cierto? ¿Te has dado cuenta? 90 y 92, Ya me salió, ¿no es doctor. cierto? 92 entre Ujú. 7 nos sale en quebrado así. Claro, pero no lo vamos a Sí, así anotar me así. salía. Así me Con esto lo salía. corregimos. Con esa teclita acá, están viendo, Ujú. lo corrigen y lo hacen un clic ahí y va a salir en fracciones, ¿ya? Sí, Ahora, ya me como les salió, decía, doctor. ahora esta tecla también es muy importante. Fíjense que esta tecla nos maneja todo. 134 menos 42. Con esta nos bajamos abajo. Y con esta, en este que está con redondo, hacemos acá y va a irse abajo, ¿ven? Se va a ir abajo. Ya lo ponemos 7. ¿Sí? Esa es la operación, ¿no es cierto? Y Ujú. aplicamos igual. 134 menos ¿No es cierto? 42. Así, también podemos hacer eso. Ahora, ¿cómo hemos encontrado el tamaño de la muestra? También la podemos hacer directamente con la máquina. Podemos hacer con la máquina directamente. Hay que saberlo usar nada más, ¿no? 1, ¿no es cierto? Más 3.3, ¿no es cierto? Por, decía, ¿no es cierto? Lo podemos poner un por o podemos utilizar paréntesis, no hay problema. Cualquiera de los dos, por o paréntesis. Si utilizamos paréntesis, utilicen ese paréntesis. Logaritmo, ¿de cuánto? De 40. Cerramos ahí, eso es del logaritmo y el otro paréntesis, ¿no? De la multiplicación. E igual, 6.28, etcétera. Cuando utilicen la máquina de calcular, por eso hay que ir acostumbrándose al uso de la máquina de calcular para que no hagamos paso por paso. Aquí lo podemos hacer directamente y encontrar los resultados importantes. Porque se van a dar cuenta, cuando ya estemos encontrando parámetros, se necesita hacer operaciones así rápidas, sin necesidad de estar haciéndolo paso por paso, columna por columna, porque eso hace crecer, ¿no? Hace crecer las tablas y no hay necesidad de eso si ya contamos con una máquina de calcular. Hoy en mis tiempos de estudiante no había máquina de calcular. Yo tengo, pues, doctor, mi máquina de calcular, Ujú. pero ya es muy viejita y no se ven sus números. Hay que cambiar pues entonces. Sí, pues voy a tener que comprarme otra Sí, no nomás. cuesta mucho, no cuesta mucho. Estas son baratas. Hay Sí, que buscarse ahí sí, en el doctor, mercado, voy a tener ¿ya? que ir a comprarme hoy. Exacto, ¿ya? Ya. Entonces, ya, de esa manera, si en algún momento tengamos que utilizar la máquina de cálculo, también lo vamos a hacer acá para que ustedes se vayan orientando, porque vamos a utilizar varias de estas teclitas, principalmente estas que estoy señalando, raíces, potencias, logaritmos, y esas cosas las vamos a utilizar. Las inversas también vamos a utilizar, estas que están acá abajo, las vamos a utilizar. De tal manera que para eso también otra vez voy a compartir mi máquina de calcular, ¿ya? Bien, Está vayamos bien, a doctor. compartir entonces ya lo que estamos viendo acá, nuestro cuadrito. ¿Sí? Ahora lo están viendo, ¿no?
¿Sí? Bien. Sí. Entonces, esta no es necesario que se lo haga de esa forma porque no es compatible. Esta no la debemos hacer de ninguna manera con este. Siempre llévenlo al inmediato superior. Cuando se trata de la amplitud, no el número de intervalos. En el número de intervalos no hay problema. Puede ser menos o puede ser más, no hay problema. Como han debido ver, siempre se puede llenar el cuadro de frecuencia. En menos intervalos o más intervalos también se puede. Pero sí, en el recorrido hay que tener mucho cuidado, de tal manera que no cometan ese error de aumentar un número más por ahí, nadie se va a dar cuenta, no se puede alguien dar cuenta de ese hecho, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, aquí sale la primera práctica. Esta es nuestra primera práctica, ¿ya? Para que ya aprendamos a construir nuestros cuadros de frecuencia. Dice, los datos presentados a continuación representan los pesos de niños que fueron internados en emergencia en el Hospital Albina Patiño de acá de Cochabamba durante el mes de julio. Bueno, aquí están, 50, 26, números, ¿no? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 por 6, 30. 30 niños. El total de datos es 30. Hay 30 datos. ¿Ya? O sea que N es 30. Con esa información dice A, construir el cuadro de frecuencias de tipo 3. No el de tipo 2, el de tipo 3. Luego, vamos a dejar pendiente, ¿ya? Vamos a dejar pendiente el establecer su gráfica o hacer o hallar el promedio de pesos de los niños. Vamos a encontrar el primer parámetro, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, nos queda todavía media hora para ver hasta dónde avanzamos. Pero lo primero que hay que hacer, reitero, es construir el cuadro de frecuencias. Háganlo como hemos aprendido hoy. Ya encuentren el número de intervalos, encuentren el recorrido y a partir de eso construyan, si son, no sé cuánto nos saldrá acá, si son 5, si son 6, si son 7 intervalos, eso lo van a ver ustedes, eso lo van a definir ustedes, pero el recorrido sí tomen muy en cuenta que tienen que entrar todos los datos. El dato más grande, creo que es este 50, si no lo veo muy equivocadamente, creo que sí, ¿no? El valor más alto es 50 y la cantidad de niños más bajo creo que es 20, puede ser 20. 20. Sí, creo que 20, ¿no? El alto y el bajo, aquí están cerquita, están ahí los dos. De tal manera con eso empiecen a construir el cuadro de frecuencias, ¿ya? Entonces vamos a abrir, voy a aperturar yo un canal para que me lo entreguen por ese medio, no por otro medio, tiene que ser por este medio que estamos utilizando, el Classroom. Ahí voy a aperturar para que ustedes ingresen y me lo manden por ese medio, ¿ya? No opten por otro medio porque no voy a poder calificar, se me va a entremezclar con otra información que tengo por ahí, así que puedo cometer el error de no calificar. Hagan el esfuerzo de mandármelo por Classroom, que lo voy a aperturar, ¿ya? El llenado del cuadro de frecuencias de tipo 3 para esta información. Nos vamos a dejar pendiente esta construcción es decir, la gráfica, primero tenemos que entrar a gráfica, enseguida vamos a ver eso, pero lo vamos a dejar pendiente y encontrar el promedio también. Esa es la media aritmética, el peso promedio de los niños. Vamos a dejarlo pendiente hasta que no sepamos cómo se calcula, ¿no es cierto? Pero ya quiero que ya lo tengan como primera práctica, el llenado del cuadro de frecuencias. Con ese mismo cuadro vamos a completar estas otras cosas que va a ser otra práctica ya para ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Para cuándo? Obviamente para el día sábado, ¿no? Ya debe estar completito eso. ¿Sí? Para el sábado. Y ahí el sábado completamos con esta otra información, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué nos falta ver? Después de esto vamos a ver ya las gráficas. Esto es rápido, así que en el tiempo que nos queda vamos a completarlo las
gráficas. Si nosotros hemos llenado los cuadros que hemos estado viendo acá, cuadros de frecuencia, no estos, o esos también, o estos otros, no hay problema, esto que estuvimos viendo acá, no solamente debe quedar en cuadros, no solamente. Estos cuadros es para los que saben de estadística, para los que conocen de estadística, porque se van a dar cuenta de dónde sale, cómo sale, qué es una marca de clase, qué es una frecuencia, se van a dar cuenta. Pero no todas las personas saben de estadística, pero necesitan saber de la información. Por eso que la estadística obliga a que nosotros grafiquemos la información. En todo trabajo de investigación, cada cuadro debe ir con su gráfica, necesariamente. Acá también se comete mucho error, porque solamente muestran gráficas y no muestran los datos ordenados. Y uno se pregunta, ¿y de dónde ha sacado esa gráfica? Ah, pero lo hice en cuadro, pero ¿dónde está el cuadro? Ah, no, no lo coloqué, no. Aquí tiene que ir acompañado. Cuadro, gráfica. Cuadro, gráfica. Y dentro de las gráficas está también señalado para los dos tipos de datos, tanto para datos cualitativos y para los datos cuantitativos. Ya sabemos que los cualitativos se refieren a aquellos datos que vienen en cualidades, ¿no es cierto?, en letras, como lo hemos visto, el ejemplo de los días con mayor frecuencia compras, lunes, martes, miércoles, eso es cualitativo, eso es cualidad. Y en los cuantitativos, como acabamos de construir nuestros cuadros de frecuencia. Cuando se trata de datos cualitativos, ¿cuál es lo más aconsejable? Las gráficas de barras, que enseguida lo vamos a mostrar, y las gráficas de pastel. Son las más utilizadas para los datos de carácter cualitativo. Las barras y la de pastel. Enseguida también vamos a hablar a qué se refiere con estas. Y en las cuantitativas, es decir, cuando la información viene en números, lo aconsejable es utilizar las gráficas llamadas como histogramas y los polígonos de frecuencia. No hay más. Hay otras que la voy a señalar al final. Hay otra que se puede utilizar, pero no es con mucha frecuencia. Es bonita, pero no con mucha frecuencia. Hasta el tronco y hoja también lo manejan como gráfica. Claro, puede ser, pero no es tanto gráfica, ¿no? Pero otros utilizan como gráfica al tronco y hoja. Pero no entra dentro del uso mismo de gráficas, porque no se ve como gráfica eso. Entonces, vayamos a ver a qué se refieren cada una de estas, ¿ya? Y vamos a dar la importancia que tiene y el por qué se habla de esa manera. Vayamos a ver las gráficas de barras. Dice, las frecuencias absolutas, ya sabemos cuáles son, las N, ¿no es cierto? Las N minúscula, o frecuencias relativas, que son las H, de una variable o categoría de cualidad, ¿no? Se puede mostrar fácilmente con una gráfica de barras. Se usa para datos categóricos o cualitativos, a eso se refiere esta parte de categóricos, o numéricos discretos. Bueno, datos discretos, cuando están separados, ¿no? Los números de otros. No hay la posibilidad de que haya un número tan cercano a otro. No, 2, 4, 6, 8, etcétera. Así bien separado. Por eso se habla de números discretos, que también se puede utilizar ahí la gráfica. Cada barra representa una categoría o una cualidad, obviamente, un número, ¿no? Y su altura es la frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Enseguida vamos a ver la gráfica. Las barras deben estar separadas, obviamente, por eso son barras. Es importante que el eje de las Y's inicie de 0. Bien. Esta es la gráfica de barras. Claro, son barras simples, ¿no es cierto? Acá no hay acompañado de otras, es de cada una. Esto está en base a la
información del día de compra en la semana, ¿no? Aquí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Aquí están las cualidades. Estas son las cualidades. Y en algunos casos, por eso decía, pueden ser números también. Bueno, si al lunes lo pongo 1, al martes lo etiqueto, como hemos hablado de etiquetas, ¿no es cierto? Al lunes lo coloco una etiqueta del 1, al martes 2, al miércoles 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, en vez de hablar por su nombre, puedo hablar en números, ¿no es cierto? Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. También se puede hacer. Pero lo más importante está en que en el eje de las yes, en este eje, ¿no es cierto? Porque estos son los ejes cartesianos, ¿no es cierto? Cuando nos han enseñado en colegio a hacer esto, ¿sí? Los ejes cartesianos, ¿no es cierto? Así. Aquí está el eje de las yes y aquí está el eje de las x, ¿sí? Así nos han enseñado. Estamos en ese tipo. Claro que aquí no aparece como ejes, obviamente, porque la construcción de estos cuadros ya están más definados, ¿no? En su forma de presentarse. Entonces, en el eje de las yes, siempre debemos anotar tanto la frecuencia absoluta o puede ser también la frecuencia relativa. Entonces, lo único que hay que hacer es relacionar cada cualidad con su frecuencia, cada cualidad con su frecuencia, cada cualidad con su frecuencia. Por ejemplo, el día sábado, no recuerdo muy bien cuántas compras eran, pero la mayor parte están por encima de 350, creo que era 390 380 o era 380, ¿no es cierto? Entonces, agarramos el sábado y lo relacionamos con ese valor, que aquí no aparece, obviamente, porque esto ya lo he hecho a través de la aplicación correspondiente, pero nos está dando una referencia, ¿sí? Podemos obtener, ya lo tenemos también el Excel, además está ya la forma de gráficas, hay bonitas gráficas. Nosotros no vamos a entrar a practicar gráficas, obviamente. Nos buscamos a alguien que nos los pueda hacer bonitas gráficas, nos los van a hacer. Para nosotros en este momento es saber distinguir el tipo de gráfica, porque tenemos que hablar en ese lenguaje, ¿no? En ese lenguaje. Voy a suponer que estoy queriendo mostrar mi información y diré, visto en nuestra gráfica de barras, podemos encontrar que el día sábado hay mayor afluencia al mercado en relación a los otros días. Hay otro día que también tiene una buena frecuencia, que es el día viernes, por ejemplo, que está un poco más arriba que los otros días. Una persona que no sabe de estadística nos va a entender perfectamente de lo que estamos hablando porque está viendo las gráficas, ¿no? ¿Qué día será la que menos frecuencia es? Ah, el miércoles, ¿no? Porque su basita es bastante pequeña. Fácil de entender, sin necesidad, reitero, de estar mostrando nuestro cuadro de frecuencias, porque ahí no lo va a entender. Ahí aparecen números, ¿no? Así que no lo va a poder comprender. La gráfica, por esa razón, se hace tan importante. Y esta es gráfica de basas, y se llama basas porque están separadas. Porque las cualidades generalmente están separadas, no están unidas, ¿no es cierto? No es, digamos, lunes pegado al martes, no, es que hay que mostrarlo separadamente para que se vea mejor. Por eso que se habla de barras, ese es el nombre, ya, ese es el nombre. De tal manera, por eso cuando uno está exponiendo su trabajo dirá, como lo vemos en la gráfica de barras, ¿sí? Estoy dando el nombre, estoy hablando correctamente. Y cuando uno habla en un lenguaje estadístico adecuadamente, se escucha muy bonito una exposición. No solamente, como vemos en la gráfica, la información nos da esto. Que a alguien se le puede ocurrir, ¿qué tipo de gráfica es esa? No son unas líneas, ¿no? Uno puede salir de la pregunta de una manera no muy adecuada. Pero por eso es preferible conocer. No hay más tampoco.
Son estas, las más utilizadas, la gráfica de barras. Pero hay que utilizarlos cuando los datos están separados. Por eso las cualidades sí están separadas. Una cualidad de otra es separada. De lunes a martes son días muy diferentes, así que no pueden pegárselas, ¿sí? Por eso es barras, ¿ya? Y también podemos encontrar estas mismas barras para otro tipo de situaciones donde obviamente aparecen barras, pero también ya no solamente con una sola información, que puede ser con 2 o 3 informaciones, como en este caso, ¿no? Estamos hablando de 3 selecciones de fútbol de la Argentina, Uruguay y Chile, pero que de igual manera se la puede presentar en barras. Estas sí están pegadas porque se trata de una sola variable, pero distinguido a diferente país, nada más, ¿no? A estas lo llaman barras múltiples. O estas otras, ¿no? Que pueden mostrarse también de esta forma, pero son múltiples, un solo dato que representa a 3 regiones, ¿no es cierto? Entonces hay formas, reitero, de poder graficar, pues que no vamos a entrar nosotros a practicar esto. Dependiendo del tipo de información que nosotros vayamos a obtener, podemos acudir a alguien que nos los pueda hacer bonitas gráficas y hay las aplicaciones correspondientes para poder realizar. Hay la de pastel, que para muchos se conoce también como la gráfica de la torta, ¿no? Otros lo llaman la gráfica de la circunferencia. Bueno, de cualquier manera se trata de un círculo, ¿sí? Generalmente estas gráficas del pastel se utilizan para frecuencias relativas, porque generalmente se muestra en porcentajes, ¿ya? Y no podemos hacer múltiples, como lo hemos visto en barras, no podemos mostrar en múltiples. Es para una sola variable, no podemos unir 2 o 3 variables, es una sola. Eso es lo característico de la gráfica de barras. De tal forma que para poder mostrar varias variables tendríamos que hacer varios pasteles. Así que, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Este es el mismo ejemplo de los días de compra, ¿ya? Hecho también a partir de una aplicación para poder mostrar en términos porcentuales. Pero siempre se maneja en términos porcentuales la gráfica del pastel. Está diseñado para eso, ¿no? El total de la circunferencia es el 100%. Y de ahí, a partir de uso de colores, podemos ir tomando en tajadas correspondientes de acuerdo a la proporción también que se vaya a presentar. Acá vamos a encontrar también una variedad de formas de pastel muy bonitas, muy interesantes que se puede manejar. ¿Ya? Acá es muy simple esta, pero sí se puede utilizar, donde cada color va a representar a la variable, como en este caso la variable día, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Con los colores yo me doy cuenta qué día y en qué porcentaje hay mayor afluencia a la compra. Este verde, ¿no? El verde es mucho más grande. ¿Cuánto representa? El 38%. ¿Qué día es con menos frecuencia? Está azul. ¿Y cuál representa? Al domingo. El domingo es donde la gente sale menos a la calle. Principalmente con la pandemia, ¿no? Sale menos. Los sábados sí. Entonces, ya tenemos, reitero, una forma de mostrar esos cuadros que hemos visto, donde aparecen números, así en una gráfica. Pero estamos obligados de mostrar en gráficas. No interesa qué tipo de gráfica lo vayamos a señalar, tiene que ser aquella más adecuada y que pueda resaltar la información de lo más importante, ¿no? Por eso se utiliza bastante color, ¿ya? Bien, vayamos a ver también otras gráficas de pastel. Por eso les decía, cuando se trata de aplicar algún tipo de información para una sola variable, hay que hacer varias tortas, ¿no? En este caso dice, estado civil de mujeres en una comunidad. ¿Dónde hay mayor número? ¿En qué proporción hay mayor número de casadas? El 42% de toda la población es casada, ¿sí?
El 28% solteras. El 9% de unión libre. El 8% viudas. El 11% son divorciadas. Fácil de entender, ¿no es cierto? Fácil de poder comprender. Ahora, si alguna persona no sabe de estos porcentajes, que no ha tenido la oportunidad de recordar qué son los porcentajes ni cómo relacionarlo, por el número por el tipo de color se va a dar cuenta. Lo pongo acá casadas, lo pongo acá divorciadas, lo pongo acá viudas, de unión libre, solteras acá dentro de los colores, se va a dar cuenta que quién ocupa más espacio. Y no hay necesidad de que tenga que recurrir a los cuadros de frecuencia, ¿no es cierto? Por eso que la estadística nos obliga a mostrar en gráficas de información, pero también los cuadros, para que todo el mundo lo entienda. ¿Sí? Vamos a ver otra información acá para hombres. A ver, en esa misma comunidad hay menor porcentaje de casados. Bueno, quién sabe. El varón siempre dice, no, no soy casado, soy soltero. Por eso, quién sabe, por esa razón. Acá hay 41 casados, 11 divorciados, 1% de viudos. Hay menos viudos que viudas, ¿no? De unión libre, 16. Se viven más los varones que no quieren casarse, solamente se vive. Solteros hay 31, más solteros que las mujeres, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros este tipo de información, es fácil, reitero, darse cuenta de lo que está sucediendo en los hechos. Por eso que hablamos de el estado de las cosas, ¿no? El estado, ¿cómo están las cosas? Están de esta forma, ¿sí? Bien, vayamos a las gráficas denominadas histogramas. Ya les decía que los histogramas se utilizan fundamentalmente en la información cuantitativa, donde los espacios entre barras desaparecen. Deja de haber esos espacios que se dan en las barras anteriores que hemos visto. En los histogramas no hay espacio. También hay barras, sí, pero entre ellas no hay espacio. Esa es la característica. Lo mismo que las alturas serán en función a las frecuencias. Ahí están los ejes el eje X, el eje Y, donde siempre va a estar la variable en el eje X y la frecuencia en el eje Y. Vamos a ver un histograma. Esto es de nuestro trabajo que hemos hecho. 42, 56, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el de 7 intervalos. Este es el de 7 intervalos que lo he hecho acá, ¿no es cierto? 7 intervalos. ¿Sí? Va hasta 140, ¿no es cierto? Si se acuerdan. Ahí están los 7 intervalos. Entonces, en el eje de las X se anotan los intervalos. Pero por esa razón es que estos dos valores deben estar pegados. Por esas razones. Por eso no es conveniente ponerlo ahí, 1, no. 56, 56. 70, 70. 84, 84. De cada intervalo están pegaditos ahí. Porque si hubiese un valor diferente, acá la gráfica sería separada. Habría un espacio acá, pero ese espacio destruye a un histograma. Lo convierte simplemente en una gráfica de barras. Los histogramas se caracterizan porque las barras están totalmente pegadas unas a unas. Por eso se habla de la continuidad de una línea. Por esa razón, ¿ya? Por esa razón es fundamental que nuestros cuadros de frecuencia se vayan repitiendo. El límite superior, cuando bajamos al siguiente intervalo, repetimos ese mismo valor, ¿no es cierto? Por esa razón, para que cuando nosotros introduzcamos esos datos a la aplicación correspondiente para que haga histogramas, va a hacerlo así pegado.
Porque si lo pongo a un valor adicional ahí, lo va a separar y eso ya no va a ser histograma, va a ser simplemente pasa. Y por eso que acá también el eje de las X está relacionado a las frecuencias, ¿no? Eso lo va a hacer la aplicación correspondiente. Ahora, si lo hacemos manualmente, tendremos que construir con una regla y hacer la escala correspondiente y poder relacionarlo de mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, acá también nos damos cuenta el comportamiento de los datos. ¿Dónde hay mayor cantidad de datos? Acá en este intervalo entre 70 y 84 a mayor cantidad de datos. Luego viene este otro entre 84 y 98 hay mayor cantidad también de datos. Estas tres casi son iguales, ¿no? Casi son iguales. No recuerdo muy bien qué valores sale ahí. Las frecuencias creo que es 5. Hay 3 5 creo, ¿no? Que sale ahí. Y esto otro también entre 2 y 2 creo, sí, ¿no? De este cuadro de representación como histograma aparecen los polígonos. Es decir, se traza líneas uniendo los puntos medios de cada base. De esta manera. Esos son los polígonos. Ya, estos son. No vamos a aquí hablar de esto porque lo que voy a decir está detallado acá. ¿Sí? Esta línea es un poli. Poli quiere decir muchos. Muchas líneas. Líneas. Ya, eso es por eso poli. Esta línea es el polígono. ¿Ya? ¿Podemos mostrar sin el histograma, solamente en polígono? Sí. ¿Pero a través de qué? A través de las marcas de clase. Las marcas de clase, como se ubican en el medio, podemos tomar acá una marca de clase, ubicar con qué frecuencia se relaciona, hacemos un punto ahí, buscamos otra marca de clase, relacionamos con qué frecuencia está ahí, otro punto, y así sucesivamente. Y trazamos líneas así, uniendo esos puntos y tenemos un polígono. Entonces, cuando uno está mostrando su información, tiene que hablar en esos términos. Dado el polígono de frecuencias, se puede demostrar que el número de establecimientos con mayor número de inscritos está entre 70 y 84. ¿No? Ahí estará la frecuencia más alta en ese intervalo. Seguido de este y están los otros, etcétera, ¿no? Pero le damos su nombre, polígonos. Esas son las gráficas más utilizadas. Las más utilizadas. Hay otra, obviamente, que lo llaman como ojivas, que son aquellas que se lo hace a mano alzada un poco, sin necesidad de utilizar un polígono. El polígono son líneas, ¿ya? Líneas, que están relacionadas con los puntos medios de cada intervalo de clase. En las acumuladas, como has visto con las frecuencias acumuladas, podemos encontrar esto. Sí, esta es la acumulada, ¿no es cierto? Acumulado. Están las frecuencias acumuladas. Acá están las frecuencias acumuladas. Estas frecuencias. Está relacionado con... A ver, que lo vamos a anotar. Esta, ¿no? La NI. En esta y en esta también. La NI. ¿Sí? Aquí están las frecuencias acumuladas. Por eso cada intervalo se va acumulando y se forma este tipo de gráfica, pero acumulativamente. Esta es la menor que. Esta es la que se utiliza, ¿no? Y la que viene después es la mayor que, sería lo contrario del otro, ¿no es cierto? Por eso se llama frecuencia inversa también. Pero esta es la que no se utiliza, ¿no? Esta que nosotros le hemos identificado con asterisco ahí. Esta es la que no se utiliza. Pero ahí está las dos formas de mostrar también la información si se trata de las frecuencias absolutas acumuladas. Bien. Por último, acá están sus polígonos de las frecuencias acumuladas. Vamos a ver. Estas, ¿no?
las denominadas ojivas. Estas ojivas, obviamente, ya son líneas casi, ya no son tan rectas, simplemente se traza así. Van a ver en muchos informes, ¿no? En muchos informes económicos, así, nos muestran de esa manera, ¿no es cierto? Nos muestran así. No son líneas, ¿no es cierto? No es una línea, no es un polígono. A esto lo llaman como ojiva, ¿ya? Pero que no representa directamente a las líneas continuas que se puede hacer con un polígono. Es simplemente una línea así, forzada, que nos da también una idea de cómo es el comportamiento así, pero bajo el nombre de ojiva, ¿ya? Eso también es necesario que lo tengamos presente con ese nombre. Y por último, para acabar, hablan también de ese tronco y hoja, que para mí obviamente no lo veo como una gráfica, pero lo manejan así. Otra que para mí más bien es interesante es esta, los pictogramas. Los pictogramas. Pictogramas porque en vez de utilizar números, en vez de utilizar gráficas como tal, utilizan símbolos adecuados al tipo de variable. Por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, se trata de alumnos. Puedo yo utilizar personitas acá que representan a los alumnos. En el primero A, en el primer curso A, hay 4. En el segundo B hay 2, 4, 6, 8, 9. En el segundo A hay 2, 4, 6. En el segundo B hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. En fin, pero estoy utilizando una figura adecuada al tipo de información. Por ejemplo, acá, exportaciones agrícolas. Bueno, si se trata de hablar de la exportación o explotación, perdón, de árboles, dibujo árboles y muestro el número de explotaciones, ¿no? En la explotación 1, 6. Pueden ser en cientos o decenas, no hay problema. Eso también se hace notar, ¿no? Pero de todas maneras, mostrar una información de esta naturaleza es muy bonito, ¿sí? Es muy bonito. ¿Cómo nos muestran, por ejemplo, la información de la vacunación? ¿Con qué figura los relacionan al hacer una promoción de la vacunación? Con una jeringa, ¿no? ¿Sí? Con una jeringa. Hacen referencia a la vacuna. Bueno, si quieren hablar de médicos, pueden buscar una figura que se presente al médico o a una enfermera igual. Entonces podemos hablar, reitero, de una información que pueda ser mostrado a través de figuras representativas de la variable, que se puede utilizar en casos muy necesarios de hacerlo para que se entienda mejor, para que se vea mejor y podamos estar sujetos a que nos puedan comprender mejor la información. Acá no aparece cuadros, no aparecen los ejes cartesianos, ni mucho menos, ¿no es cierto? Aparecen figuras que fácilmente pueden ser comprendidas. ¿Dónde hay mayor número de alumnos? En el segundo B. Fácil de Pueden poder. ser presentaciones llamativas, ¿no, doctor? Correcto, llamativas. Por eso que la estadística es pues arte. La forma como muestres tu información es artístico. Es artístico. A ver, cuando hagan su exposición ustedes, seguramente lo van a hacer en PowerPoint, ¿no es cierto? En diapositivas. Traten de hacerlo lo más bonito posible, lo más interesante posible, para que quienes estén ahí frente de ustedes tomando la atención correspondiente, tomen el interés necesario. Porque tampoco es mostrar en una exposición letras y letras y letras, ¿no? Hay que resumirlo para evitar la distracción. Hay que sintetizarlo en cuadros, figuras, en fin, ¿sí? Hay que hacerlo de esa manera para evitar, reitero, la distracción
de una información. Y en la mayoría de los casos, reitero, se manejan figuras de esta naturaleza. Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, con esto hemos cerrado esta parte y vamos a quedar ya para la próxima clase. Les voy a enviar también, en estos días les voy a enviar la unidad 3, que ya corresponde al cálculo de parámetros. Al cálculo de parámetros. Vamos a manejar cuadros de frecuencia directamente, porque ya sabemos cómo llenarlo, y de esa manera podemos ya ir calculando todos los estadígrafos necesarios. El sábado y el próximo nos vamos a dedicar a encontrar esos parámetros con toda esta información que les he dado. Parte muy importante y necesario que utiliza las estadísticas, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es entrenarse en el llenado de cuadros de frecuencia de tipo 3, que es lo más fundamental, porque en el de tipo 2 no hay problema, ¿no es cierto? No hay problema. Simplemente es contar y anotamos cuántas veces se repite y se construye un cuadro de frecuencias de tipo 2. Pero es en casos donde la información es pequeña. La de tipo 1 es mucho más, ¿no? La más simple, yo diría, la más clásica, pero para datos bien pequeños en cantidad. La de tipo 3 sí, la podemos generalizar para cualquier cantidad de datos. No interesa cuántos, pueden ser miles. 1000 datos yo lo puedo construir en 6, o en 7 o en 8 intervalos, dependiendo de cuánto me dé la regla de Sturges, y lo construyo, ¿no? Lo construyo. Entonces lo resumo definitivamente, porque manejar grandes cantidades de datos es complicado, ¿sí? Bien, quedamos entonces ahí por el día de hoy. Sería todo. Y la próxima clase ahí sí ya es obligado contar con su máquina de calcular. Obligado. Si no, no van a aprender. Ya, ¿Ya? ya, Porque doctor. tienen que Doctor, practicarlo. disculpe una consultita. Dime. Con respecto a la práctica que hace un momento mencionaba, la práctica número 1, nos pide 3 cosas, ¿verdad? No sé si entre las 3 cosas solo vamos a hacer lo que dice, construye el cuadro de frecuencia tipo 3, dice, ¿verdad? Eso, sí. y el otro establece su gráfico correspondiente. También tenemos que hacer esas 2, y el último es esta lo dejamos pendiente. hallar el promedio del... La C lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? La C lo vamos a dejar pendiente, porque vamos a aumentar otras cosas más acá. No solamente va a ser promedio, va a ser todo lo que vayamos a encontrar ya con los estadígrafos correspondientes. Entonces, nuestra práctica va A y B, nada más. ¿Ya? O sea, acá un histograma. En la gráfica debe ser un histograma. Un histograma. No la de basas, no la de basas. Hasta el día sábado, ¿verdad? Hasta el día sábado. Yo voy a aperturar un canal para que me lo suban ahí. Doctor, ¿esto es para la tarea? Claro. Ya. Nuestra primera práctica. ¿Ya? Ya, doctor. Ya. Va a haber unas 3 o 4 prácticas, obviamente, pero ya esta es la primera. ¿De acuerdo? Bien, quedaremos ahí. Nos veremos el día sábado. Cuídense, pásenlo bien estos días. Y les deseo suerte a todas y todos ustedes. Gracias, doctor. Hasta el próximo sábado. Hasta el otro sábado. Adiós. Muy linda clase, doctor. Qué bien. Gracias. Hasta Adiós. el próximo sábado. Muy bien, que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Chao, Lice. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Lice. Chao.